Emoción, de verdad. Es como muy emocionante también poder compartir con ustedes un poquito de esta sesión y en general porque las sesiones pasadas estuve apoyando desde la parte logística, pero justo hoy voy a facilitar esta sesión en la cual vamos a reflexionar sobre la premisa de que todo es político y también conectar la educación climática como un acto político también que nos habilita para incidir y transformar la forma en la que nosotros interpretamos el mundo, en la que habitamos nuestros territorios, nos relacionamos y en general la forma pues en la que vivimos. Y quiero ver, y yo creo que puedes pasar la primera. Ajá. Este día vamos a tener una sesión en la cual, pues, en primer lugar, vamos a tener un espacio de bienvenida y de introducción. Luego, me gustaría también comenzar con una dinámica de inicio para romper el hielo y un poquito irnos adentrando en la temática. Y luego vamos a abordar sobre qué significa decir que todo es político. Luego sobre la educación climática como un acto político y aquí vamos a ver un poquito sobre las pedagogías ecofeministas y comunitarias y luego vamos a pasar a un ejercicio práctico, breve, chiquito, para compartir nuevamente en las salas, para que ustedes también puedan conectar y compartir sus experiencias territoriales de lo que hacen, de sus proyectos. Y luego pues vamos a socializar un poquito, si el tiempo nos ajusta. Y ya eso sería como la sesión de ahora. Entonces, para contextualizar nuevamente la sesión, este día pues queremos hacer una reflexión y una práctica sobre la educación climática como una herramienta de transformación política, en la cual pues pensamos profundizar en estas pedagogías ecofeministas y comunitarias que fortalecen los liderazgos, la conciencia crítica y la capacidad de incidencia en los territorios. Y para comenzar, está la dinámica que está en la siguiente lámina, Lisa. Así que me gustaría empezar, ustedes pueden levantar su mano o en el chat poder comentar un poquito de qué cosas de nuestra vida cotidiana ustedes consideran que son políticas. Es decir, no quiero dar ejemplos porque no es la idea, sino que ustedes puedan identificarlos y decir, sí, yo pienso que es esto, o yo pienso que es lo otro y poder verlo. Creo que tiene levantada la mano Rebeca. Sí, gracias por la palabra. Pues yo considero que, o lo primero que se me llevó a la mente, además de muchas cosas que existen, pero pienso que nuestra forma de amar también, o bueno, corresponde a una decisión política, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso, que yo decido amar a otra mujer, para mí es una postura muy importante en mi vida, ¿no? Como manejo mi vida, mis espacios, lo que creo, mis formas de relacionarme, lo que defiendo, pues relacionado a que amo a una mujer, ¿no? Que comparto mi vida así, ¿no? A qué cosas o qué pensamientos pues yo transformo a raíz de eso, a cómo le hago frente a la vida también con eso, ¿no? Entonces por eso pienso que amar pues es una decisión política. Totalmente, gracias Rebeca. También veo levantada la mano de Dana. Hola, ¿qué tal? Espero que estén teniendo un excelente día y casi noche ya. Bueno, quiero más bien empezar a cuestionar, como preámbulo, así yo estoy más en la academia, así que creo que la cuestión no es como que qué es o sea, qué actividades son política, sino cuál es la diferencia entre lo político y la política. Creo que inherentemente el humano es político, o sea, esa es una de las características que se tiene. Y más allá de eso, la vida entera está atravesado por eso. La política más bien sería el sistema en el cual se organiza la convivencia, se resuelven los conflictos, pero lo político es esa lucha inherente del, de intereses y cómo se resuelve el conflicto es a través del otro sistema. Creo que una cuestión muy interesante, así ya poniendo un poco más de forma literal, la pregunta es que yo creo que
Justamente uno de los debates feministas más interesantes es el qué es lo político. O sea, tradicionalmente siempre se concebía que lo público era solamente lo político, pero la trascendencia que tienen los enfoques feministas es justamente aceptar que lo privado también es político, que también existen estructuras dentro de lo político y no se puede Justamente. responsabilizar al individuo en eso. Justamente, gracias Dana también por traer esto a la mesa y a la discusión, porque justamente más adelante vamos a hablar un poquito de esa diferenciación que existe y que tú ya muy bien apuntabas. Luego veo la mano de Joss. Bueno, pues yo como persona afroveracruzana, prieta, gorda, no binaria, pues que decida cómo vestirme y que quiera ocupar espacios sin volverme a hacerme pequeña, pues para dejar de incomodar, ¿no? También tengo una cafetería aquí en Córdoba, Veracruz, que este espacio también se vuelva un espacio de contención, un espacio seguro, un espacio digno en donde, pues, para personas racializadas, disidentes o también que se sienten cansadas de sentirse fuera del lugar, pues también que lo ocupen como un espacio político, ¿no? También, pues, hablar de racismo, de gordofobia, de lesbofobia, y no quedarme callada y seguir incomodando es un acto político. Gracias, Joss. Y finalmente, Gabriela. Muy buenas noches a todos. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que han estado haciendo justamente mis predecesoras. Realmente es algo muy importante destacar y diferenciar lo que es político de la política, porque en realidad una frase que me encanta es de que lo personal también es político. Muchas veces las experiencias individuales que nosotros llegamos a tener están basadas, están en relación con decisiones colectivas, con decisiones de la comunidad. Y lo político no se tiene que reducir netamente a una lucha de poderes o a que tal partido ha ganado, tal partido no, sino que nosotros tenemos que ver e identificar, ser capaces de ver cómo estas decisiones que nosotros tomamos sobre cómo nosotros vivimos en sociedad son acciones políticas, son decisiones. Un ejemplo, el precio del pan. Yo soy de Bolivia, bueno, de Cochabamba, y creo que los que somos de Bolivia sabemos todas las dificultades que estamos pasando y los precios que se han disparado o que inclusive han bajado. Todo eso está relacionado justamente también en la parte política, porque eso depende de la situación económica de nuestro país, de los salarios, subsidios de nuestra economía, la situación en las universidades, en nuestros colegios. Todo eso también se ve involucrado. Cómo nosotros accedemos a la parte de la salud, todo eso tiene que ver con una situación política. Así que yo diría que casi nada no es político, sino que estamos en un entorno donde está todo muy relacionado a eso, porque estas decisiones que nosotros llegamos a tomar, de si elegimos tal laboratorio para tal medicamento o otro laboratorio, todo eso tiene que ver con la parte política, inclusive las redes sociales, porque estamos hablando ahí de nuestra privacidad, de la censura, los discursos de odio y nuestros propios datos y cómo estos se llegan a manejar. No nos vamos a olvidar los derechos humanos. Todo eso termina siendo justamente unas situaciones políticas en realidad. Gracias, Gaby, y también a todas las que han ido perdón, han ido comentando. Estaba leyendo sus comentarios un poquito sobre que la educación es política, nuestros consumos, eh, todas las interacciones que existen, decidir dónde vivo, querer igualdad, la cocina, la educación, eh, hablar con la o con el femenino también tiene esa connotación política, la alimentación, el lenguaje y demás expresiones. Y es que justamente, como decía Dana, en realidad toda nuestra vida está atravesada por esta parte de política. Y parte de esta dinámica, además de conocer cuáles eran como sus impresiones o sus opiniones al respecto, es también poder hablar sobre lo que ya decía yo, de que lo personal también es político. Es decir, que
no significa que porque generalmente la política se asocie a la política partidaria, significa que únicamente eso es. Y como ya lo decían ustedes, hay tantas cosas que vivimos que sí, sí, Ana. Hay tantas cosas que desde cómo amamos que se siente algo completamente personal, pero que al final no estamos aislados de un sistema ni de una estructura que moldea de alguna manera la forma en la que nos dictaminan cómo tenemos que vivir y demás. Entonces, como esta otra parte de resistencia también de cómo nosotras y nosotros vivimos, consumimos, pensamos, dialogamos y demás, también implica pues hacer política. Y aquí, entonces, quería un poquito adentrarme a eso para hacer esa diferenciación de esta base epistemológica de la palabra y que probablemente muchas lo saben o no, pero pues de que desde la academia se habla, ¿no? Desde que la política viene del griego polis, que significa organización de la vida colectiva. No sé si Gaby tienes otra vez levantada la mano o es de la vez anterior. Es de la vez anterior, disculpe. Ah, vale, no, no, es que me pareció de nuevo. Ok, entonces, y luego también que veamos esta otra parte, que ya decíamos, ¿no? Que nuestras experiencias no ocurren de manera aislada, estamos inmersas en una sociedad y en un sistema que donde ya hay como un statu quo que nos dice de alguna manera cómo deben ser las cosas y el hecho de poder repensar este sistema, pues es un acto político. Y pues ya lo decíamos anteriormente, la política no se limita únicamente pues a los partidos o a los gobiernos, sino que tienen que ver con eso que nosotros identificamos, las decisiones, los recursos, de qué hablamos, quién nos escucha, qué vidas importan o se priorizan dentro de algunos espectros, entonces, de nuestra vida, ¿no? Y que, por supuesto, como cuestiones tan simples que pueden ser como el acceso al agua, la contaminación de nuestros territorios, de nuestros espacios, de nuestra comunidad, la parte de los cuidados, la educación, que es un punto como muy importante que vamos a tratar en esta sesión, la crisis climática, el territorio, los derechos humanos y todas las cosas que ustedes mencionaron son políticos, porque finalmente así como ya apuntábamos de que lo político, lo personal es político, también lo territorial lo es. Y eh, esto es porque pues los territorios no se ven afectados de manera igual. Y cuando ya nos acercamos al tema de la crisis climática, vemos que cuestiones como la crisis, el extractivismo, la contaminación, la violación sistémica de los derechos, de los despojos, de los desplazamientos, no se viven de forma igual en cada uno de los territorios. Y en ese sentido, pues esas decisiones sobre la tierra, sobre los recursos, sobre los medios de vida que se miran como recursos económicos, pues también reflejan esas relaciones de poder que existen y que afectan directamente la vida de nosotros, de nuestras familias, de nuestras comunidades y en general, pues de la humanidad. Y luego, pasándonos a la otra slide, queríamos como tener esta parte de entender que sí, todas estábamos en la misma línea, todos estamos en la misma línea de que todo es político, pero aterrizarlo un poquito a la educación climática, que es un poquito del quehacer de Latinas por el Clima, de mi persona, pero también de muchos de ustedes que tienen proyectos muy lindos, que ya algunos los conocimos a través de las redes, que ustedes los compartieron por WhatsApp o en otras ocasiones cuando han levantado la mano en las sesiones anteriores y han comentado de esos proyectos que ustedes hacen, de sus comunidades, de las luchas que ustedes están enfrentando en los diferentes territorios y también de cómo finalmente todos coincidimos en que aunque son territorios diferentes, eh, personas diferentes, al final tenemos cosas en común. Y pues de aquí viene la importancia de ver la educación no como em, algo normal, algo que trasciende nuestra vida, que sabemos que lo vamos a hacer, que entra al kinder, que luego en algunos lugares se llama diferente, ¿verdad? Pero luego aquí como la primera eh, primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo y demás, sino más bien de entender que todo lo que conlleva la educación es político y tiene como estas dos vías en las cuales o
la educación se mira para seguir manteniendo el statu quo y estas relaciones de poder y este sistema capitalista en el cual vivimos, o como una oportunidad para la transformación. Espérenme, déjenme poner esto en silencio. Am, para la transformación justamente de este sistema. Porque pues ya podemos decir que tanto enseñar como aprender pues no son procesos neutrales. Lo que se enseña, cómo se enseña, como decía, tiene esa connotación política que puede ser o para mantener un statu quo o para seguir perpetuando las desigualdades y demás, o para transformarlas. Y ahí es donde surgen algunas pedagogías que se salen como de lo tradicional, de esta forma académica de ver el conocimiento, de lo que se enseña y demás, y pues tienen como otras apuestas que van más al conocimiento horizontal, a la co-creación del conocimiento, a valorar los saberes comunitarios que ya platicábamos la sesión pasada con Meli, de todo lo que uno aprende, todo lo que uno sabe, de cómo esas cosas, todavía no, Luis, todavía no estamos en la otra, pero sí, de todas estas cosas que, que son importantes y que al final este, van como en esa otra vía de transformar y de alguna manera liberarnos de las opresiones que persisten y que el sistema educativo o la educación juega un papel fundamental para mantenerlas así como son, ¿no? Entonces, desde estas pedagogías feministas y comunitarias hay una transformación de cómo educamos y de para qué educamos. Y ahí pues existe una educación para la justicia climática, pero por supuesto que para la justicia social, racial y demás. O sea, todas las cosas que podemos y que ya mencionamos en un determinado momento también. No, luego también tenemos que el territorio se mira como este espacio pedagógico. Ya no son únicamente las escuelas, las universidades, estos espacios que suelen ser muy excluyentes, a veces elitistas, a veces de mucho privilegio, sino que hay como un cambio de mirada y de enfoque para ver el territorio como el principal espacio pedagógico, donde pues la memoria comunitaria, los conocimientos situados, las relaciones que pasan en nuestros territorios se vuelven un insumo valioso para realmente hacer el conocimiento. Y la parte también fundamental es que deja de estar el dinero, el capital como centro de la educación. Vaya que nos enseñan para ver qué vamos a hacer o cómo nos vamos a insertar en este mercado laboral para hacer fuerza de trabajo, sino que cambia esa perspectiva y empezamos a ver el cuidado y el sostenimiento de la vida como el centro. Y aquí una frase muy linda que a mí me gusta es que educar sobre el clima, pues no es solo transmitir información, es decir, no es solo comunicar estadísticas, comunicar eventos climáticos, sino que es construir una conciencia crítica, organización y capacidad de transformación, que es al final del día lo que buscan estas pedagogías, que es transformar, como les dije anteriormente, estas opresiones y hacer esta liberación principalmente. De grupos vulnerados como las mujeres, las disidencias, los pueblos originarios y demás. Hoy sí, Luisa. Entonces, aquí vemos que estas pedagogías, como les digo, tienen un enfoque educativo que buscan transformar el aprendizaje y la sociedad, que cuestionan justamente esas dinámicas de poder que son tradicionales y que priorizan la horizontalidad, el diálogo, las experiencias, el autocuidado, la defensa de la vida, del territorio, la defensa de quienes defienden y no hay como una fórmula perfecta. Es decir, estas pedagogías no se presentan como una fórmula perfecta o pasos rígidos a seguir, sino más bien buscan ser una voz crítica y de reflexión sobre distintas realidades, ¿no? Porque si ya decíamos que todo es político, entonces la educación en términos de salud sexual, la educación en términos de economía, la educación en términos de cuidados de la vida ancestrales, o sea, como que todas estas componentes, todas estas realidades que nos atraviesan
buscan en sí mismas tener esta parte crítica y de reflexión y al final decir que utilizamos pedagogías ecofeministas o comunitarias no significan en sí mismo usarlas. Porque así como pasa en muchos espacios del activismo, de la defensa de los territorios, de hacer incidencia, utilizar a las juventudes, a las comunidades indígenas, a las personas de género diverso, no necesariamente significan que estén dentro de la conversación. Muchas veces en estos espacios solo pues llegamos y ha pasado, o sea, ha pasado en el sentido de experiencia personal, que no es que uno llega y ya tiene un lugar asegurado para hablar, para comunicar, sino que pues llegas, estás intentando entender estos espacios donde generalmente las personas no son amigables, no tienen tampoco la disposición de ayudarte, orientarte y demás, sino que pues solamente de que aparezcas en una foto y que al final digan que hay esta parte representativa y demás. Y lo mismo sucede con la parte de los proyectos. Entonces, por eso es como muy importante hacer esta acotación de que decir que utilizamos pedagogías ecofeministas y comunitarias para hacer comunicación o educación climática, concientizar sobre el clima, hacer proyectos en relación al clima, no necesariamente significa que usemos que estemos realmente representando a estas personas. Y ahí es donde hay, desde la parte de los feminismos y ecofeminismos, como un apunte muy directo a esto de que no es como suficiente decir que se utilizan o no es suficiente ni siquiera utilizarlos, sino saber para qué se utilizan. Porque, pues ya lo veíamos de que si todo es político, también educar es político, también para qué educamos termina siendo político. Y si yo quiero utilizar herramientas de la pedagogía feminista, ecofeminista, comunitaria, crítica, indígena, territorial, pues no es solo usar la herramienta y ya, sino saber que lo usamos para un bien o para un objetivo final que termina siendo el de liberarnos de estas opresiones, porque si no, pues aunque las utilicemos, sigue manteniendo el statu quo y la educación termina no saliéndose, ¿no? de esta parte tradicional. Dale, Elisa. Y aquí quería compartir con ustedes este video que no sé si alguna lo ha visto alguna vez o no, pero es sobre Paulo Freire, que es un brasileño que habla sobre la pedagogía del diálogo y que realmente este video de alguna manera termina como casando todo lo que ya decíamos, ¿no? Y evidenciando cómo muchas veces hasta dentro de las comunidades se quiere llegar a enseñar y el que termina aprendiendo como es uno. O sea, al final quien termina aprendiendo es uno. Me avisas, Luisa. Ok, voy a intentar compartir el audio, entonces me avisas cuando estás funcionando. Ah, no se escucha. No sé si solo soy yo. No, todavía no. Ajá. Qué raro. Déjame ver si lo comparto. Si lo comparto desde aquí.
compartir sonido. Paulo Freire, Pedagogía del diálogo. Enseñar exige saber escuchar. Paulo Freire. Para nosotros, mapuches del sur de América, quechuas de los Andes, nahuas de Mesoamérica, guayús de la Guajira, la escuela ha sido principalmente tristeza y socavación de lo que somos. A cuento de la unidad de nuestras naciones y de la modernización, nuestra realidad educativa ha sido la represión de nuestras lenguas hasta casi su aniquilación. La imposición del castellano no solo fue la adquisición de otra lengua. Las lenguas no llegan solas. La palabra del poderoso se impuso en la escuela como única expresión válida, y con ella un mundo ajeno a nuestra identidad y a nuestra cultura. Con el castellano, la escuela traía un mundo de contenidos sin sentido para nosotros, una rigidez y una severidad donde nuestros saberes no tenían lugar y aprender ya no era una alegría. Desde la segunda mitad del siglo XIX, y con la llegada de los modelos y valores positivistas en toda América, lo indígena se convierte en un lastre que debe superarse. Representa para la legislación y las concepciones dominantes el anacronismo que obstaculiza el acceso de las naciones a la modernidad. Dos vías se impusieron: el exterminio o la integración a los valores y lengua dominantes, por medio de una escolarización que negó sistemáticamente las culturas y saberes de los otros. Enseñar sin diálogo es educar para la opresión, forzar la inteligencia creadora a la repetición de ideas y acciones preconcebidas. La educación puede ser cómplice de la desigualdad, de la deshumanización y del sufrimiento. Es cómplice cuando pone todo el conocimiento de un lado y supone que la ignorancia y la carencia están del otro. Los que saben y los que no saben. En esta concepción, educar es llenar de conocimientos unas mentes vacías y sin criterio. Aprender es memorizar aunque no se comprenda. Aceptar, sobre el principio de la mayor autoridad y poder de quien enseña, que su dicho es verdad sin discusión. Pero para Paulo Freire, entre aprendices y educadores pueden hacer un diálogo en el que ambos aprenden, donde el conocimiento no es algo dado, sino una construcción que se produce en un proceso común. La naturaleza social e histórica del acto de conocimiento. Ese diálogo enseñante es también creador. En el seno de quien se creía ignorante hay un saber y una capacidad de conocer que constituye la base de la independencia, que fundamenta la búsqueda por transformar la realidad social opresiva en que viven los desposeídos
y los pueblos en los que Freire reconoce la posibilidad de una nueva pedagogía. En ella, la verdad es conocimiento reflexivo y acción práctica. Un conocimiento orientado a comprender la realidad histórica en que las personas viven y una acción reflexiva capaz de erigir a los pueblos como formadores de su historia. La educación como una práctica de la libertad. La educación popular tuvo su mayor intensidad en la década del 60 en Brasil, en el contexto de represión y autoritarismo del régimen militar y unas condiciones de extrema pobreza, desigualdad y el abandono de la educación por parte del Estado. En esas circunstancias, no solo resiste, sino que se despliega el proyecto de la educación liberadora. Comecei muy joven en la alfabetización popular. Pensé que enseñaría a los campesinos lo que aprendí en la escuela, pero no era así. Se borró el límite entre enseñar y aprender. Aprendía cuando enseñaba. Antes de enseñar las letras, nuestras reuniones eran sobre su vida. Comenzábamos con un dibujo de un hombre que trabaja. Entonces ellos nos enseñaban todo lo que eso implicaba, las relaciones del campo, las tradiciones de los campesinos, su relación con los patrones. Las palabras estaban llenas de un mundo que yo desconocía. Esos campesinos pobres y analfabetas me traían una cultura. Así, la palabra trabajo se llenó de las duras e injustas condiciones de esos trabajadores, pero también de las posibilidades de organizarse y transformarlo en un impulso creativo y dignificador. Para leerlo, teníamos que dialogar, y en ese diálogo creábamos el mundo, y con él nos creábamos a nosotros mismos. Paulo Freire, pedagogo. ¿Qué les pareció? Pueden dejarlo en los comentarios o igual como tomar la palabra nuevamente, confirmar lo que ya estábamos hablando, lo que ustedes también ya nos dijeron desde el inicio. Adelante, Arely. Sí, me parece un video eh, muy interesante porque en la mayoría de los países se está haciendo el esfuerzo por retomar esta pedagogía de Freire. Por ejemplo, acá en El Salvador, nosotros pues hemos sido parte de muchas de las escuelas de educación popular que se imparten desde las comunidades. Por ejemplo, hay una institución que se llama Fundación Consciente El Salvador, que está año con año desarrollando escuelas de formación para organizaciones comunitarias, más que todo para jóvenes. Pero el reto es que a partir de esta formación, que les podría decir que es cada 4 meses con distintos actores, el reto es que lo que, digamos, como líder de mi comunidad aprendí, pues yo lo llevo a mi comunidad. Y la idea es que, que a partir de la experiencia que tengamos con las y los compañeros en la Escuela de Educación Popular, pues desaprendamos, que es la idea, ¿verdad? Y que el sistema pues no nos oprima más de lo que nos está oprimiendo, que, que sepamos también de todos los derechos que se nos han sido negados por años, ¿verdad? En todos los países de Latinoamérica. Y, y también tenemos como ese compromiso
de ir fortaleciendo a otras personas. Digamos que si, por ejemplo, nosotros ahora que estamos acá en estas sesiones, estamos interactuando con otras personas, con otras culturas, eh, hasta eso se convierte, ¿verdad?, en el tema de la educación popular, porque aprendemos y vamos a desaprender si estamos equivocados en alguna cosa. Así que me parece muy interesante sí lo estamos practicando acá en mi país. Gracias, Arely. Me da mucho gusto saber que en el oriente del país están trabajando muchísimo con eso y justamente también porque, como alguien escribió ahí en los comentarios, el conocimiento ya está en las comunidades y un poquito de nuestro trabajo como actores de cambio dentro de nuestras comunidades, dentro de las universidades, dentro de los espacios en los cuales nos desenvolvamos al final, es traer nuevamente esos conocimientos que ya existen y de alguna manera poder comunicar, ¿no? Que lo que de alguna manera nos enseñan en otros espacios, pues solamente está como dañando a las comunidades. Y lo podemos ver claramente con el ejemplo que ha estado pasando esta semana en, en México con el tema de Mahahual, porque las comunidades saben y han protegido y han cuidado estos espacios y los han resguardado justamente de lo que dice como la educación, ¿no? De que no, hay que buscar desarrollo, progreso y de cómo al final terminan vendiendo este tipo de, de proyectos bajo un turismo verde o este greenwashing que hacen no solo las instituciones que al final avalan esto, sino también obviamente las corporaciones que buscan maximizar sus ganancias indistintamente de la vida. Y que al final estamos en un mundo que no es solo México, es también aquí en El Salvador, es también en Perú, es también en Bolivia, es también en Argentina y en todos los países donde vemos que al final el capitalismo está arrasando con la vida y pareciera ser que lo que estamos aprendiendo, ya sea desde la escuela o de la universidad, pues sí, o sea, no nos está llevando a transformar esto que vivimos. Y ahí es donde nace esta importancia de volver al conocimiento que ya tenemos dentro de nuestras comunidades y al final del día poder socializarlo, compartirlo, contarnos estas experiencias, hacer este intercambio de incluso cómo llevamos la educación climática en nuestros territorios, porque no todos lo hacemos de la misma manera y no todos los territorios están atravesados por las mismas problemáticas. Pero estos espacios y en sí mismo el bootcamp busca que estas problemáticas locales al final trasciendan y se lleven a través de narrativas, como lo vimos en la primera sesión, a través de esa reivindicación y rescate de los saberes comunitarios, como lo vimos en la segunda, y en esta tercera a través de la educación, de cómo al final la forma en la cual educamos también transforma. Y voy a darle la palabra a María, que veo que también la tiene levantada. Gracias. Bueno, perdona por el portuñol, creo que no sé si soy la única portuguesa hablante, pero voy a intentar lo mejor. Eh, me encanta la perspectiva de Paulo Freire, es una persona muy, creo que importante para esta mirada. Y hablando un poco de lo que habías dicho ahora acerca de la mirada de potencia, cuando llegamos a un nuevo territorio, a una clase, a una experiencia de aprendizaje, la mirada para el campo como campo de aprendizaje de potencia y no de las ausencias. Creo que es algo mucho, no sé, un concepto que tiene mucho que ver con que dijo Paulo. Pero una pregunta que no sé, es una reflexión que todo el tiempo me quedo yo pensando, porque soy periodista y vengo de las narrativas como enfoque de trabajo principal. En el cambio climático hemos como tenido muchos aprendizajes, pero un muy importante que se ha tornado popular en los últimos años, que hablar de catástrofe y de la parte
no sé si hay esta palabra, chicas, catástrofe. Es como de lo trágico, de lo malo, de lo cambio climático. Tiene en las personas un efecto como paralizante, como si oyes todo el tiempo que, bueno, el planeta está en el límite y no vamos a conseguir, está difícil, hemos destruido la naturaleza, ¿verdad? Entonces, entonces que las narrativas del desastre, del riesgo, paralizan las personas, mismo las que tienen ganas de, no sé, de salvar el planeta o que están como ubicadas en la misma pensamiento. Entonces, siempre me quedo preguntando qué es el opuesto de eso. Cuando vamos para la educación, para hablar con niños, con las nuevas generaciones o no, los políticos y todos que tenemos que movilizar personas. ¿Cómo hacer eso si no desde la perspectiva del desastre? De que, bueno, estamos a punto de no retorno, de la dificultad de la biodiversidad y hablar de la catástrofe, de lo difícil, ¿no? Es un pensamiento, no tengo la respuesta. Pero ¿por qué hago esta pregunta? Porque creo que tiene que ver con la mirada de potencia o ausencia que propone Paulo Freire. Entonces, ¿cuál es la potencia de aprendizaje que no es hablar de lo malo que vivimos para inspirar a las personas para que no se paralicen? No sé, es un desafío para mí también pensar acerca de eso. Gracias, María, por toda la reflexión y también por traer a la mesa esta pregunta que es tan importante porque, ya lo decíamos, la forma en la que comunicamos, pues también termina movilizándonos o paralizándonos. Y ahí es donde la educación se vuelve, de hecho, hay un texto muy lindo que les voy a dejar dentro de materiales que puedan ustedes revisar de esta sesión, que habla justamente de eso, de que al final la educación es un acto político, pero no porque esté como siendo, o sea, solo educar es político, sino porque educar crea las condiciones para pensar, para ver, reimaginarnos el mundo y de alguna manera ver en lo que ya tenemos y que seguimos buscando más, porque al final del día la lógica del capitalismo y de la búsqueda de maximizar la riqueza termina siendo que incluso la crisis climática se vuelva monetizable. Es decir, que estos problemas que nosotros estábamos aquejando anteriormente, hoy en día pues los vemos transformados en algo mercantilizable. Y al final, pues no terminamos nunca esa búsqueda de más dinero, más desarrollo, más esto, pero si nos vamos a las comunidades de base, vemos que ahí hay algo maravilloso que las comunidades practican y que es el buen vivir, es decir, esta armonía entre lo que consumen, cómo viven, cómo pasan el tiempo, el descanso. Y claro, no quiero decir que dentro de estos espacios no hay lógicas todavía patriarcales que hay que quitar, porque al final del día dentro de la ruralidad, perdón, también existe esta parte de cuidados muy fuerte y muy marcado en las mujeres, que también imposibilita su participación, que también limita su capacidad económica, su autonomía y demás. O sea, como que son muchas otras cosas las que también se miran dentro del campo. Pero en comunidad, claro que ya hay una forma en la cual se vive de manera no solo en armonía con la naturaleza, sino también en una lógica distinta que no nos dice que hay que correr, que hay que ver de dónde se saca más dinero, y que justamente tiene que ver con esto que mencionaba el video, ¿no? De que vemos el primer mundo o estos otros países como la meta y creemos, porque nos han hecho creer, que los países que viven en ruralidad, que los países que tienen otras condiciones de vida, no son desarrollados, cuando en realidad como la dignidad y tu forma de vivir dentro de estos espacios no atiende a esta lógica del capital, sino a un buen vivir que al final te permite, pues, como transformar el sistema. Pero también quiero darle la palabra a Gaby. Muchas gracias. Y pues sí, justo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que se ha estado exponiendo. De hecho, en Latinoamérica se sigue necesitando esta pedagogía del diálogo,
porque seguimos siendo esta región que ha vivido a lo largo de su construcción histórica desigualdades y choques enormes. Y justamente aquí está la parte de los choques políticos, donde muchas veces se vienen con esos discursos de liberación, pero que se termina cayendo en lo mismo, en un dogmatismo o en una imposición. Ya pasaba antes con la parte de cómo nos han enseñado el idioma, de cómo nos han propuesto o ha surgido este sincretismo religioso de una cultura totalmente ajena a la nuestra, pero que hemos visto que se ha hecho este dogmatismo, esta imposición, y esto pasó en muchos territorios. O sea, como un ejemplo en Bolivia, se ha impuesto a muchos sectores rivales el hecho de que se tenía que seguir un partido específico en el poder para que se sigan manteniendo los derechos de estas poblaciones. Sin embargo, lo que ha generado ha sido un dogmatismo enorme. Y justamente Freire plantea que no se busca imponer otra ideología, sino fomentar este pensamiento crítica, la escucha y la participación real de estas comunidades y de en sí de todos, porque sin esto no se puede hacer ningún tipo de acción, no se puede proponer, o lo que estaban mencionando de México, no se puede proponer un proyecto enorme que termina afectando al medio ambiente y que no se tome en cuenta a las comunidades que viven en ese entorno y que saben cuál es la situación real. Entonces, desde nuestro activismo, desde nuestra acción, tenemos que recuperar estos conocimientos, fortalecerlos en una educación real y consciente y que sea realmente coherente con todos, porque si bien no todos los territorios viven las mismas realidades, muchas veces este supuesto desarrollo termina siendo similar o un resultado de que tenemos este pensamiento de que si no tenemos estos avances, estos proyectos que supuestamente generan este desarrollo económico, estamos fallando, nos estamos poniendo atrás, cuando en realidad es lo contrario. Cuando espacios protegidos o las zonas verdes tienen que seguir siendo protegidas, tienen que seguir siendo respetadas y no solamente por capricho, por algún proyecto ambicioso o capitalista, se termine dejando de lado. Entonces, ahí surge esta pregunta de cómo podemos construir un verdadero cambio social si no escuchamos las voces y las experiencias de las mismas comunidades que viven estas problemáticas todos los días. Eso. Gracias, Gaby. Y también con esta última pregunta que nos dejaste al aire, pues no podemos tampoco transformar y hacer cambios sociales si no lo bajamos a la parte de la educación y lo conectamos con esta parte de cómo lo vamos a comunicar. Y eso me parece buenísimo porque hoy en día vemos también como un auge de mucho periodismo, mucha comunicación social que de alguna manera acuerpa todas estas luchas que no solo se están llevando a nivel ambiental, sino pues de crisis de derechos humanos, crisis socioambientales, sociales, políticas, pero que al final de alguna manera estos medios que no son los tradicionales, que no nos comunican absolutamente nada, sino que solamente mantienen como esta parte de una agenda, de lo que ya decíamos, es político, qué nos enseñan, qué pasan en la tele, qué no, qué dejan afuera. Y al final del día, pues, estas pedagogías y volver a lo comunitario, a lo local y también a esta parte de conversación entre diferentes realidades, contextos, entre diferentes idiomas también, que me parece muy lindo que María hable español también, porque al final, pues permite llegar a este espacio y escuchar estas otras voces, escuchar estas otras realidades, cómo lo vemos, cómo lo estamos viviendo y qué está realmente pasando, ¿no? Entonces, hay como una gran conexión entre fijarnos o voltear la mirada hacia adentro, desaprender y utilizar como estas nuevas pedagogías, no nuevas pedagogías, pero me refiero a retomar estas pedagogías y al final transformarlas en narrativas y en formas que nos lleven a comunicar a otros lugares, a otras personas, de manera pues diferente. No leí, pero ya es la siguiente. Ah, ok. Están preguntando por el link de asistencia, pero lo van a mandar en un ratito. Y bueno, en este sentido, pues tengo una dinámica que es un poquito eso, ¿no? No es que aquí vayamos a construir una gran pedagogía, sino más bien que logremos aterrizar estos pensamientos y que nos cuestionemos qué estamos enseñando cuando hacemos educación climática.
porque incluso desde nuestros propios proyectos muchas veces inconscientemente decidimos qué comunicar y qué no, y a veces, muchas veces nos pasa que cuando estamos en el medio digital también hay como una parte de que hay que atender o hay que querer para agarrar audiencia, para retener la audiencia, para saber comunicar. O sea, hay que manejarnos en todo este ámbito también, que al final, de alguna manera, nos va limitando también lo que comunicamos y y cómo lo hacemos. Pero por eso mismo quiero que reflexionemos sobre esto, sobre cómo nuestras acciones educativas en primera instancia ya constituyen actos políticos y de incidencia, y en segundo lugar, pues que podamos construir un mensaje, una demanda, un conocimiento nuevo, algo que a ustedes les toque con estas preguntas guía, que vienen siendo qué problema climático o territorial atraviesan nuestras comunidades. Sabemos que hemos identificado muchísimos a lo largo del bootcamp, pero pensar en uno y traerlo como al equipo, ¿no? ¿Qué conocimientos o experiencias ya existen en nuestros territorios? ¿Qué formas de educar, de educación usamos o podríamos usar? Y también qué valores transmiten esas formas de educar. Y pues al final también hay una pregunta que dice cómo podrían esas acciones generar incidencia más allá de lo local, porque al final, pues sí es importante poder trascender eh, lo local a lo global, porque generalmente pensamos que es en en lo global donde pues están las decisiones y demás, porque pues está la parte del gobierno, está la parte de estas instituciones, pero en general no hay global sin local. Entonces es importante que estas narrativas que se construyen, estas vivencias que tenemos, sean al final del día lo que busquemos reivindicar en un sistema que finalmente premia otras cosas que van contrarias a la vida en sí, ¿no? Hola, bueno, ahora que ya regresamos, me quedé en la mitad y me encantó. No, qué buenísimo, Carolina. Qué buenísimo que les ha gustado también. Eh, y ahorita es como este momento en el cual pues vamos a socializar un poquito de a lo que ustedes llegaron, a lo que ustedes discutieron. Es decir, no es como, yo di como, ok, pueden crear una frase, pueden crear una demanda, pueden crear una narrativa que ya les enseñaron en el primera sesión o que incluso ustedes pues puede ser que ya lo sabían, qué sé yo. Pero pues al final es que hayan construido algo a partir de estas preguntas con las cuales ustedes hayan. Ay, y yo diciendo que les dejé hasta 20 minutos. Déjenme ver qué aquí. Ok, entonces pues es un poquito la idea. Igual si no terminaron de concretar algo, el punto es que ustedes puedan compartir lo que estaban incluso discutiendo, es decir, vieron alguna pregunta con la cual resonó muchísimo, qué sé yo, por ejemplo, cuando identificaron los problemas en su territorio, pues ahí surgió mucho de lo que está pasando, o cuando se llegó la pregunta guía de cómo estamos educando, pues también. O sea, el punto es que ustedes puedan compartir esas reflexiones aquí, que podamos dialogar y podamos hacer como un cierre juntes de esta sesión. Así que igual pueden ir levantando la mano y nos comentan, ¿no? Lo que Pero no me conversamos. lo tomes a mal. Gracias, amiga. No, no me lo tomo mal. Imagínate que estoy dizque en un bootcamp. Me encanta. Adelante, Melanie. Sí, nosotros estuvimos en el grupo número uno, en la sala número uno, y con mis compañeras estuvimos debatiendo algunos cuantos temas que encontramos, pero el tema central en el que todas concordamos fue la gentrificación, que creemos que es un tema muy actual y en el cual discutimos bastante y de ideas muy interesantes y puntos de vista, por sobre todo. Así también le quiero dar la palabra a mi compañera para que termine esta parte, ya que nos dividimos la palabra en dos. Bueno, hola. Nosotros, como ya dijo mi compañera, nos centramos en en la gentrificación, ¿verdad? Y bueno, una de de los puntos que tocamos, como las formas de educación que usamos y así, es que decíamos de que el arte en Latinoamérica es algo como muy fuerte.
porque yo siento que el arte urbano es como una gran forma de expresar todos los problemas sociales y darle visibilidad, al igual que las marchas, que son momentos en donde uno se puede expresar y dar más visibilidad a estos problemas, ¿verdad? También coincidíamos de que los conocimientos de esto se basa como en las personas que ya conocen la tierra, han trabajado en ellas, las formas de cuidar y preservar nuestro territorio. Y al igual que los otros tipos de cultura, como que llega mucha urbanización al país, esas otras culturas también nos hacen perder como nuestra identidad cultural. Y ya solo eso quería agregar. Gracias, Melanie y Eugenia. La verdad es que sí, y justo cuando ustedes están comentando eso, también me viene a la mente eh, cuando pensamos o la educación está centrada en que finalmente vamos a un espacio de trabajo como en el área urbana y dejamos la ruralidad de fuera y hacemos toda esta concentración que pasa en todas las ciudades y que muchas veces no viene desde una educación o un pensamiento de sostenibilidad de las ciudades, sino que más bien de simplemente concentrar hacia dónde se va como toda esta estructura laboral que existe y toda esta parte de desarrollo y que finalmente termina no solo desplazando a comunidades de donde estaban estos espacios, porque pues ya no cabe más gente y cada vez la ciudad se va expandiendo más y va dejando menos margen para eh, los cuerpos de agua, para los bosques y también vemos eso, ¿no? Como al final termina trascendiendo tanto que finalmente se vuelve necesario borrar o eliminar algunas reservas naturales, bosques y demás porque ya no hay tanto espacio. Y caemos al final en cuenta con esto de la gentrificación, que es toda una locura que están viviendo muchísimos países hoy en día, no solo El Salvador, sino que pues Guatemala, México y demás. Entonces creo que es muy importante lo que ustedes mencionan y cómo pues podemos comunicar a través del arte estas problemáticas. Adelante, Lisette. Muchas gracias. Bueno, a mí me gustaría compartir lo que hablamos mis compañeras y yo en la sala 4. En la sala 4 estuvo muy diverso porque estuvimos varios países, estuvo Chile, México, Bolivia, Bogotá y Perú. Y pues nosotros hicimos una frase como para resumir o pues sí, como dar una idea de todo lo que estuvimos hablando. Y la frase es: el conocimiento para apropiarnos y defender nuestra tierra está en una comunidad consciente y sensible, porque pues muy relacionado al tema de hoy pues, en la llamada, que es que el conocimiento ya está en nuestra comunidad, en las comunidades, solamente es como usarlo, ¿no? Para poder apropiarnos y defender la tierra, que muchas veces se nos ha olvidado. Y pues hablamos como de la parte de las problemáticas, pero también lo cerramos como desde un enfoque de esperanza, que a mí me gusta verlo como desde este lado, ¿no? Porque hace poco estuve en una reunión, en un grupo así como este, pero de conexiones climáticas en el que te enseñan a ver como desde la esperanza y verlo desde el lado positivo, ¿no? Como que enfocarte en el lado de las cosas buenas. Y pues hablamos de que en las problemáticas estaba el despojo de tierras, la destrucción por la minería, destrucción de áreas naturales por inmobiliarias, cambios de tierras por la agricultura, monocultivo, degradación de suelos, expansión de la mancha urbana, cambio climático, el turismo irresponsable o insostenible. Pero las cosas buenas que hemos hecho o que pues hemos, y como a la mayoría de nosotros, algunos de nosotras, pues es como que desde la educación ambiental involucrar a los niños, a los adultos y transmitir o compartirnos más bien entre todos ese conocimiento que ya tenemos sobre nuestro territorio y también pues como que vincularlo como algo emocional para que también las personas puedan verlo, sí, como de la importancia, del por qué hay que cuidarlo, conservarlo, defenderlo, pero también que tengan esa conexión emocional como desde su infancia, no sé, como, pues yo antes venía aquí cuando era niña, cuando era niño, y me acuerdo que mis papás me traían o mis abuelos o las tradiciones que tenía aquí mi familia, etcétera, o lo que yo veía cuando era niño, cuando pasaban las mariposas, no sé, o sea, desde ese
desde ese lado también, como que incluirlo. Entonces, pues eso fue lo que, en resumen, pues esa es la frase. Y no sé si alguien más de mi equipo quiere aportar algo, pero de mi parte es todo. Gracias. Gracias a ti, Lisette. Ya no hay más manitos levantadas, pero igual es Eh, Quería compartir la frase de nuestro grupo. Eh, hicimos, bueno, recolectamos la información, hicimos una imagen, pero la voy a leer por cuestiones de tiempo. Nuestra propuesta, bueno, estuvimos hablando de las diferentes problemáticas del cambio climático o de las problemáticas de nuestro territorio y nuestra propuesta o frase que hicimos es: frente a la crisis, no se copian modelos, se asumen compromisos, rescatamos nuestros saberes, tejemos redes para dar solución y sostener nuestros territorios. La limpieza de los cuerpos de agua, guiada por saberes ancestrales y la responsabilidad social de todos y todas, es clave para enfrentar problemáticas como la contaminación de humedales en Chile y el desgaste de la tierra por monocultivos. A través de redes de contacto y difusión entre territorios, podemos compartir experiencias, proteger nuestros ecosistemas y promover la diversificación de cultivos y semillas como una acción colectiva frente al cambio climático. Esa fue como la frase que rescatamos de todo lo que estuvimos hablando. Gracias, Arely, muy linda y también como recoge muchísimo de lo que hemos platicado en esta sesión y al final del día creo que podemos llegar justamente a esa reflexión de que ya tenemos esos conocimientos. Las formas de vida que nos presentan como la de desarrollada o la más avanzada, no necesariamente son las formas de vida que hacen bien, no solo a nuestros cuerpos, a nuestro territorio, sino también a nuestra alma, que también pasa muchísimo con lo que decía Lisette de esta parte de conexión emocional y de conexión. Con estos lugares que hemos visto, en los cuales hemos crecido, en los cuales hemos sentido la brisa, visto luciérnagas que hoy en día casi no se ven por toda esta contaminación lumínica y tantas cosas. Entonces, en general, pues sigamos haciendo educación popular, educación ecofeminista y sigamos como repensando la forma en la que queremos vivir el presente, pero también construir el futuro para nuestros niños, para nuestras futuras generaciones, para nosotros mismos, para nuestras familias, para quienes, incluso para nuestras madres, nuestros padres, que a veces es como un punto de partida muy lindo para aprender a conectar la educación climática con quienes anteriormente no han tenido como este acercamiento y suele pasar muchísimo. A mí me pasa muchísimo con mis padres, con mi abuela y genera como otro tipo de conexión con la crisis y con la forma en la que comunicamos al final las cosas. Entonces, para finalizar, les dejo esta frase de que cada vez que generemos conciencia crítica desde nuestros territorios, también estamos haciendo incidencia política y abriendo paso también a transformar el presente e imaginar y construir otros futuros.